Muy buenos días, pase, pase. Mi nombre es Joel Gracias. Ramos, soy psicólogo clínico. ¿Cómo se llama? Andrea Baratagua Almeida. Andrea Baratao. Andrea, ¿qué la trae a consulta psicológica? Tengo ansiedad de unos miedos y fobias que Ya, quería ver. Andrea, ok, muy bien. Me indica que tiene ansiedad a unos posibles miedos o fobias. ¿Alguna cosa o situación? Ya no me vas a decir sobre eso. Pero primero, ¿sabes lo que es la ansiedad y el miedo, Andrea? No, Ya, ok. Para poder saber lo que es la ansiedad y el miedo, la ansiedad es un posible miedo, una alerta a un posible situación que nos causa alguna incomodidad, alguna situación de tensión, ya sea real o imaginaria, o alguna cosa que nos causa algún tipo de malestar. Ya, anda, ok. Si fueran a nombrar las cosas que le tienen miedo, ¿verdad? ¿A qué le tienen miedo, Andrea? a las cucarachas. A las cucarachas. Ya, ese es uno de tus miedos, ¿verdad? ¿Cuánto miedo le tienes si fuéramos a enumerar del 1 al 10, donde el 1 es la cantidad menor de miedo que le tienes y el 10 es lo más alto? Del 1 al 10, el 1 siendo lo menor y el 10 siendo lo mayor miedo que le tienes. ¿Cuánto miedo le tienes a las cucarachas? Un 5. Un 5. Ya, Andrea. Muy bien. ¿Sabes que el 5 está como entre el medio, verdad? Es como que tengo miedo, pero poco, ni poco, ni mucho. Ya, Andrea, si hacemos eso mismo con otro miedo, ¿qué otro miedo me puedes decir? Tengo miedo a los ratones. A los ratones, ya. Lo mismo, Andrea. ¿Cuánto miedo le tienes a los ratones siendo el 1 lo menor y el 10 lo mayor? Un 7. Un 7. Ya, Andrea, vemos que le tienes un poco más de miedo a los ratones que a la cucaracha. ¿A qué más puedes mencionar, puedes recordar que le tengan miedo? También le tengo miedo a las arañas. Arañas, ya. Muy bien. ¿Cuánto miedo le tiene a la araña? Un 3. Un 3, ya. Muy bien. Vamos a seguir enumerando una cantidad de miedo, de cosas que le tengan miedo, porque luego vamos a hacer otros ejercicios con eso mismo que estamos enumerando ahora mismo, para saber la intensidad de una jerarquía de qué es lo más miedo que tú le tienes y qué es lo menos miedo, para así saber en qué área tú necesitas más ayuda, con cuál es tu mayor miedo para saber enfocarnos en esa área y de ahí vamos disminuyendo esos miedos. ¿Por qué, Andrea? Tenemos que trabajar lo que es la desensibilización sistemática. Te explico qué es eso, ¿verdad? Porque suena así medio extraño. La desensibilización es que progresivamente, gradualmente, poco a poco, vamos a ir extinguiendo o disminuyendo los estímulos que nos causan miedo. ¿Qué es un estímulo? Un estímulo es esa cosa, ese sonido, esa situación que nos produce el miedo, como tú me estás mencionando. Las cucarachas, los ratones, las arañas, ese sería el estímulo. Ese estímulo nos produce un grado de miedo. Tenemos que ir extinguiendo o disminuyendo gradualmente. Eso hace la sensibilización sistemática para eso. O que continuemos, Andrea. ¿A qué más le tenemos miedo? A las serpientes. Serpientes. Ya. Ya. ¿Cuánto miedo le tiene a la serpiente? Un 9%. Un 9, Andrea, 9. Vamos a buscar, Andrea, un poquito más profundo, un poquito más analizar un poquito. Los miedos no solamente son miedo a animales o a cosas. ¿A qué más le tienen miedo en la vida? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Muchos adultos le tenemos miedo a quedarnos solos, a, a no poder realizar un trabajo, a ser incapaces, a que no nos quieran. Miedo así, ¿ves? Que son un poquito no a cosas, sino a cosas que no pasan en el diario, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones con los demás. A Andrea en su persona, ¿a qué le tiene miedo? Tengo miedo a quedarme sola. Ya, Andrea. Que- Quedarnos sola, Andrea. Mucha gente como tú, a muchas personas como tú,
Y muchos de mis pacientes a veces no pueden identificarlo o no pueden reconocer que le tienen miedo a quedarse solo, a la soledad, miedo a no estar acompañado o a sentirse aún en medio de mucha gente, sentirse que no están acompañados, sentirse solo. Es un miedo muy común y qué bueno, te felicito que lo puedas reconocer, te lo valido, qué bueno que has podido hacer eso y eres valiente, puedes decir, mira, hay momentos en que me siento sola, hay momentos en que me da miedo quedarme sola y ¿por qué nos da miedo? Porque a veces no sabemos trabajar con la soledad, pero eso lo trabajaremos más adelante, Andrea. Continuemos, ¿a qué más le tiene miedo? Del 1 al 10, ¿cuánto miedo le tienes a estar sola, a quedarte sola? Un 10%. Un 10. Muy bien. Yo sé que ha sido difícil, ¿verdad? Hemos reconocido ya una cantidad de miedo y es complicado a veces reconocer que pues, tenemos miedo a muchas cosas, pero tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo. ¿A qué más le tenemos miedo, Andrea? También tengo claustrofobia. Claustrofobia. Ok. ¿En algún momento te sientes, tienes miedo cuando te quedas encerrada en un lugar Ujú. pequeño? Ya. ¿Cuánto miedo te produce de 1 al 10 estar en esos espacios limitados, espacios pequeños? Un 10% también. Un 10. Ya. ¿Qué otro miedo puedes identificar? También lo tengo, también tengo vértigo. Vértigo. En lugares altos. Sí. Ya. ¿Cuánto miedo le tienes a los lugares altos o que te pueda suceder un vértigo? Un 5% apenas. Un 5. No, no tengo tanto miedo. Ya, ya. Muy bien, ya estamos terminando con esta parte, Andrea. Ya yo sé que es un poquito complicado pensar en esto y a veces cuando pensamos en esto nos recordamos los miedos, las situaciones y nos puede causar un poco de ansiedad pensar en estos miedos en este momento. Pues eso vamos rápidamente, que te puedo pedir que hagamos una respiración simplemente. Exhalamos. Ya. Hemos aprendido a respirar, es parte del proceso, a relajarnos. Ya nos sentimos un poco mejor, un poquito más relajado, continuamos. Eh, otro miedo que tengas, Andrea. Le tengo miedo al mar. Al mar, específicamente al mar, explícame, háblame un poco más, Al explícame. lugar de las playas, los ríos. Ya, pero al mar, al agua específicamente, o cómo, Sí, en los lugares muy abiertos. abiertos. A que te suceda algo negativo, a ahogarte, Es que tuve un problema cuando yo era muy pequeña, cuando tenía aproximadamente unos 10 o 11 años. ya. Brevemente, resumidamente, ¿qué te sucedió? Una vez estaba nadando con mi familia en un río y la corriente casi me lleva a un lugar de mar abierto. Ya. Pues podemos decir, tú me corrí, ¿verdad, Andrea? Si estoy interpretando mal. ¿Tienes miedo a perderte o a ahogarte? ¿A cuál de los dos? A ahogarme. Ahogarte. Pues, ahogarme. ¿Cuánto miedo le tienes a ahogarte? Del 1 al Un 10, 9%. un 9. Ya. ¿A qué más le tienes miedo? Mencióname otro miedo. También tengo miedo a las personas. Háblame un poco más sobre.
Para poderte entender, dame más detalles, explícame cómo que las personas, qué hay qué de las personas te causa miedo. Que me puedan lastimar no solo físicamente, sino mentalmente también, con las palabras o con los insultos Ya, o con tratar de tan siquiera pegarme ya, anda, pues fíjate, no es miedo, y que traten de matarme también. ya tienes miedo, es un miedo muy común, no necesariamente a la persona, sino a lo que las personas pueden hacer, a herirte. Tienes miedo a que te hieran. Es bien importante que en este proceso aprenderemos a identificar los miedos, a ponerle nombre. Parte del proceso es que le pongamos el nombre y sepamos qué específicamente es a lo que le tenemos miedo, porque si no sabemos, no lo podemos trabajar. ¿Cuánto miedo tienes a que te hieran? 5%. Un 5. Ya. Ya estamos terminando, Andrea. Un miedo más. Uno, para terminar esta parte. Tengo miedo de confiar demasiado en algo y que de pronto venga y trate de lastimar, yo dándole toda mi confianza y él solo que la traición. Eso es parte de que nos hieran, pero pongámoslo aparte. Tener miedo a la traición. Pues yo sé que es difícil inicialmente identificar tanto miedo. Traición, ¿cuánto miedo le tienes a la traición? Mm, un 10. Muy bien, ya. Ya, ya. Tenemos una serie de miedos que has podido identificar. Te felicito. Muy bien, Andrea. Vamos muy bien el proceso. Parte del proceso es poder identificarlo, poder reconocerlo. Y en este proceso muchas personas no lo han identificado. Tú lo has podido hacer y te felicito. Hay unos miedos que tienen una cantidad más alta que otros, ¿verdad que sí? Hay unos que tú me dijiste que eran 10, unos 9, otros 5, otros 3. ¿Verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Con esos miedos que tenemos, los vamos a poner en orden. ¿Cuál de ellos es el mayor? ¿Cuál de ellos es el mayor, Andrea? ¿Cuál de ellos es el mayor? Hay unos que tienen 10. La estar solo, la claustrofobia y la traición. Ya, estar solo, la claustrofobia y la traición de esos 3. Si tuviera que escoger uno, el más miedo que le tenga, ¿cuál sería? De esos 3. La claustrofobia. Ya. De estar solo y la traición, ¿cuál sería el de esos dos cuál sería el más miedo que te da? Entre estar solo, La, traición, la, estar solo. estar solo. ¿Cómo? Pues, ok, aquí Andrea. Ya, Andrea, puedo identificar que tu mayor miedo es la claustrofobia, luego la claustrofobia la traición y estar solo. Así continuamos, Andrea. Luego, ¿cuál es el otro mayor miedo que le dimos? ¿Qué número? La, las serpientes. Serpiente, ya. Tiene un 9, ¿no? Ujú. Ya. ¿Cuál otro tiene un 8, Miedo miedo al mar. hermano? Ya. ¿Cuál otro tiene Eh, a mayor? los ratones. ¿Cuánto? 5, dice. 7. 7 puede ser, Andrea, 7. ¿Cuántos nos quedan?
¿Cuál nos queda, Andrea? Las cucarachas Con 5. y el vértigo. ¿Cuándo tiene vértigo? 5% también. Mm. Y miedo a las personas también un 5%. Entre esos tres miedos, cucaracha, vértigo y las personas, ¿cuál sería el mayor? Vértigo. Ok. Entre las personas y las cucarachas. No, las personas. Ya. Y nos quedan las cucarachas. Ok, Andrea, mira. Aquí, porque es importante que hagamos esto y lo hagamos juntos, y lo puedas ver y lo puedas analizar, es para que tú veas, mira, lo primero que tú me dijiste fue la cucaracha, pero no es tu mayor miedo, no es tu mayor miedo, pero fue que primero recordaste. Entonces, porque a veces lo inicial es lo que más miedo lo podemos dar, es visible. La gente sí te va a decir, ¿tienes miedo a cucaracha? Pues la mayoría de gente tiene miedo a cucaracha. Pero no todo el mundo va a aceptar que tengamos miedo a las personas, a la traición, a estar solos. Son miedos que no son muy visibles. Y muchas veces se nos hace difícil reconocerlos por eso, porque no son miedos visibles. El miedo a cucarachas sí es un miedo que nos podemos poner socialmente, pero no socialmente podemos poner, tengo miedo a estar solo. Y entonces tenemos una jerarquía, ya sabemos con qué podemos trabajar. Cuando tú me dijiste inicialmente cucarachas, no, inicialmente tu mayor miedo y lo que te causa fobia no son las cucarachas. Lo vamos a trabajar, pero vamos a trabajar todo esto unido en jerarquía para ir extinguiendo lo que se puedan extinguir o disminuir según el proceso de sensibilización sistemática. Ok, André, muchas gracias por tu cooperación, gracias por tu garantía y has comenzado el proceso. Continuemos, yo estoy aquí para ayudarte, para acompañarte en este proceso, así que voy a ti. Muchas gracias.